Estos son Escape, Lean. ¿Sí? Pues, ¿quién ha puesto esta Sí, música? es Esto Alfredo. está buenísima, ¿eh? Escape, chupacabras, temazo. Es un Temazo temazo elegido por este. Flavia, ¿eh? Muy bien, muy Ah, buena elección. Un tema relativamente nuevo del año 2022. Quiero ser musicalizadora de Radio La Pizarra para cada vez que Alfredo dice, ¿hay algún tema? está buenísima esta canción elegida. Me recordaba a mí, a mi amigo Paquito, en las ferias de los pueblos del sur de España, con alguna copa de agua de más, bailando una cosa divina con esto. Me gusta mucho, Escape, me gusta, me gusta. Y esta música entonces es la que va a abrir el telón de un debate, de una pregunta que tiene detrás un poco de reflexión y la dejo picando. Recuerdo en el 2015 vivía en la Argentina, recuerdo que en el 2015 ganó Macri. Recuerdo que en el 2015-2016 se pensaba que se acabó el ciclo progresista en América Latina. Hubo mucho ruido, mucho eco de la derrota electoral del Campo Nacional Popular de la Argentina y de la victoria de Macri. Yo recuerdo incluso en el 2016 que a mí me decían muchos amigos y amigas argentinas que eso era la nueva hegemonía del PRO, del macrismo. Es más, recuerdo que había la que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es? Vidal, ¿no? María Eugenia Vidal, María que Eugenia ya Vidal. era Sí. la presidenta para no sé cuántos años, Macri, todo eso me lo decían, recuerdo, en el 2016 en la Argentina. Y recuerdo que buena parte de América Latina escuchaba eso, iba permeando eso, pero también decía, bueno, nosotros seguimos con nuestros espacios progresistas avanzando. En el caso de Ecuador, en el año 2015-16, tanto así que en el 17 incluso se ganó con un candidato como era Lenín Moreno, que no era el mejor candidato habido y por haber. Y en Bolivia se siguió ganando, y en algunos países se siguió ganando. O sea, yo diría que se exageró la derrota de un país importante como es la Argentina a nivel regional. No digo con esto que haya que subestimar el avance parcial de la derecha en términos electorales y políticos, pero tampoco creo que hay que sobreestimar. Un riesgo gravísimo es cuando uno sobreestima al adversario político porque suele ser el preámbulo para tirar la toalla. Es el previo. Cuando uno sobreestima al de enfrente, y dice que ya es imposible ganarle porque toda la sociedad se ha hecho de ultraderecha, es el primer paso para abandonar la disputa política y para tirar la toalla. Por eso en estos momentos de derrota del campo nacional popular en la Argentina, absoluta y clara, no la cuestionamos, y de victoria de la ultraderecha, nos hacíamos esta pregunta con una investigación que había hecho Crismar en su momento y que la continuamos ahora con Leandro. Queríamos preguntarnos ¿cuánto hay de ultraderecha a nivel global? ¿Quiénes están gobernando hoy en día? Para ver si es un mito cierto o falso. Y yo diría que es algo que está en disputa. Nuestra hipótesis de partida, al menos la que trabaja siempre el equipo de CELAC Data, y aquí en la pizarra creo que compartimos muchos y muchas, es que la cosa sigue en un pulso, una disputa. Hay victorias que van y vienen, derrotas. El Pepe Mújica le llama el péndulo, siempre utiliza el término del péndulo, que va y que viene, que a veces va para un lado y va para otro. A partir de ahí, Lean, vamos a dejar el final para América Latina, pero quiero antes irme a países que todo el mundo se dice, las ideas de la derecha avanza. A ver, vamos a hablar de Europa. Lean, ¿qué tienes ahí tú? Bueno, Alfredo, desde inicio del siglo XXI, como bien vos estás diciendo, los partidos ultraderechistas efectivamente ganaron un lugar en el mapa político de Europa. Mark Masower, un autor que escribió un libro que se llama La Europa Negra, dice que el capitalismo y la democracia no están necesariamente hechos el uno para el otro. Él escribía de principio del siglo XX, pero vuelve a tomar esta hipótesis para tratar de explicar un poco el advenimiento de estos grupos de ultraderecha. A decir verdad, en algunos países estas fuerzas de ultraderecha han llegado a facilitar gobiernos de coalición, entraron a parlamentos en casi todos los países europeos, pero atención, en casi ningún lado, en casi ningún país lideran esas coaliciones y sobre todo si nos centramos en lo que es la Unión Europea. La realidad es que a día de hoy solo hay tres países liderados por la ultraderecha en la Unión Europea. ¿Quiénes son, Una Lean? es uno es uno de los países precursores, si se quiere, de la ultraderecha. Estamos hablando de la Hungría de Víctor Claro, Orbán, es el que hay papá, que ¿no? Es atender. el gran papá Es de la el padre, ultraderecha europea, exactamente. ¿no? Como decían que Iggy Pop era el abuelo del punk rock, bueno, un poco Víctor Orbán es como el abuelo de la ultraderecha a nivel internacional.
Lo cierto es que hay que reconocer también que Víctor Orbán tiene orígenes liberales, una militancia liberal muy fuerte, y fue una de las personalidades más destacadas de aquella Hungría postsoviética, y ese liberalismo se fue transformando en un conservadurismo muy, pero muy fuerte. Otro de los países es Eslovaquia, también con una personalidad que viene de la política tradicional, que es Robert Fico, y que viene curiosamente del Partido Socialista. Esto es muy, pero muy curioso. En Eslovaquia hay una coalición también, pero Robert Fico tuvo una mutación de su discurso. Sin embargo, contiene en su coalición gobernante a las dos fracciones del Partido Socialista, es muy curioso esto, y un partido como el nacionalista eslovaco que es eminentemente de ultraderecha. Y por Es último, en la interesante, Italia perdona, de no, pero Giorgia Meloni. Sí, para un momento en Eslovaquia, porque es cierto que gobiernan a la ultraderecha, pero también es cierto que tienen coaliciones variopintas, por decirlo de una manera exacto. singular. O sea, es importante de entender que los avances, inclusive en países de ultraderecha, no cuentan con grandes mayorías, en la mayoría de los casos, sino que requieren de asociarse en Eslovaquia con el Partido Socialista, imagínense, ¿no? Y el tercero, ¿cuál sería, Lean? Y el tercero es la Italia de Giorgia Meloni, que bueno, que Ahí Italia, inventaron, ahí inventaron la ultraderecha. O sea, ahí se inventó un Con poco, ¿no? Berlusconi lo inventaron. O sea, si había una fábrica de ultraderecha, aquí los tenemos, ¿no? Es que en Italia se reedita un poco esa alianza que llevó a Berlusconi al poder y de hecho Forza Italia, el partido de Berlusconi, es quien habilita esta alianza que hoy por hoy lidera Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, también con la Alianza Nacional y la Liga Norte, que es un partido ultraderechista, que en sus orígenes defendía los intereses de lo que sería la parte septentrional del país. Podemos decir que Giorgia Meloni sí es una líder de ultraderecha, con un discurso muy, pero muy conservador, sobre todo en lo social, no tanto en lo económico. Eso Por quiero, último, justamente, perdóname, ese sí, dato va a salir pronto un trabajo de Guillermo Uliet y Mariana Dondo, va a estar espectacular, que es cuánto tienen en la parte económica los gobiernos de ultraderecha. Y ahí hay una discusión interesante que otro día abriremos, porque incluso Trump planteó también el fuerte proteccionismo y los nacionalismos, incluso con políticas sociales importantes. El caso de exacto. Meloni es una combinación muy singular, muy sui generis. Así es, de proteccionismo a nivel económico y podemos decir también, Alfredo, que la ultraderecha está en disputa en estos asuntos, ¿no? También Buen concepto, estoy muy de acuerdo. en cuanto a debates que se dan sobre todo en lo económico. Por último, hay que mencionar dos casos que no podemos decir que gobierne la ultraderecha, pero sí hay, por ejemplo, en Finlandia, tenemos el Partido de los Finlandeses, que es un partido de ultraderecha muy anti-inmigración, que forma parte de la coalición gobernante, pero que sin embargo la coalición gobernante está liderada por un partido y por un político de derecha tradicional como lo es Petteri Orpo. Es decir, Petteri Orpo habilita la llegada al gobierno de la ultraderecha, sin embargo no lidera al gobierno. El otro caso también importante es el de Países Bajos, que ahí se da una acefalía, ¿no? Claramente, porque tuvimos en las elecciones de noviembre pasado el sorprendente éxito del islamofobo Wilders, si se quiere, que consiguió 37 diputados y transformó a su Partido por la Libertad, que es un partido de ultraderecha, en la primera fuerza política del país. Pero ¿qué le pasó a Wilders a la hora de conformar gobierno? Bueno, no pudo entablar un diálogo con los otros dos partidos a los que tentó para conformar el gobierno y sin embargo no va a poder liderar, no va a poder ser el primer ministro de Países Bajos. Añado Portugal, que si bien no gobierna la ultraderecha en las últimas elecciones porque se interrumpió el gobierno de Costa por un tema de corrupción, ha ganado una coalición donde está la derecha y la ultraderecha por primera vez, pero no gobierna la ultraderecha, pero sí es cierto. Los contraejemplos son España, que a pesar de los esfuerzos e intentos de la ultraderecha sigue siendo el tercer, cuarto país. No, no es un país, digo, hablo de Vox, que forma parte de los espacios más ultraconservadores a nivel internacional. No logran, y perdonen, pero ojalá no logre, no lo logró y ojalá no lo pueda lograr. Y hay un caso muy interesante que Milei lo menciona permanentemente, es el caso de Irlanda, ¿no? Que es un presidente
que es muy ultra de derecha en lo económico, pero a la vez es bastante más aperturista y liberal en el sentido estricto del término en los derechos civiles, tanto así que planteó un referéndum recientemente que lo perdió porque la sociedad le dijo no para modificar aspectos de una constitución viejísima que prácticamente reconocía que la mujer debe estar trabajando en casa, una cosa así de aberrante en la constitución irlandesa. Y digo lo perdió porque él, es curioso, el candidato, el presidente más liberal, aperturista en esto, se fue en un sentido más progre y la sociedad le dijo que no. O sea, digo, lo que sí creo, Lean, es que viendo los datos que me planteas de Europa y lo que aportábamos, es cada día más biconceptual, que dice este autor Leikov, ¿no? Permanentemente. Dicho de otro modo, la gente tiene, como diríamos, en cosas son muy conservadoras, en cosas son más progresistas. O sea, no es tan monolítico como a veces nos estamos imaginando y esto tiene su reflejo, ¿no? En la nueva arquitectura parlamentaria, ¿no? Sí, y además, Alfredo, creo que también cabe una diferenciación del fenómeno de la ultraderecha a nivel europeo con el fenómeno de la ultraderecha a nivel latinoamericano. Creo que ahora nos vamos a meter en eso y tienen muchísimos matices y muchísimas diferencias. Digo, no es lo mismo el proyecto de Vox, que tiene una raigambre mucho más enquistada en el franquismo, una reivindicación de la España unida y el elemento católico, que lo que vemos en el proyecto de Milei. No hay mucha coincidencia en eso también. Y déjame agregar algo con respecto a una ultraderecha que sí, quizás se parece más a la de Milei, que es la de que vos bien citaste de Chega, del Partido de Portugal, liderado por André Ventura, que tiene un discurso muy, pero muy liberal en lo Periodista económico. deportivo. Exactamente, un tipo muy histriónico, periodista deportivo. Hay que decir que Montenegro, quien hoy lidera el gobierno de Portugal, que viene de una centroderecha, del partido, digamos, de un partido tradicional, finalmente llega a un acuerdo con los socialistas para que es el rival tradicional de su partido para nombrar un presidente de cada partido que cumpliera mandato de 2 años. Y esto dejaría fuera un poco a Chega, quien promete tirar con todo desde afuera del gobierno para de alguna forma, en las próximas elecciones, llevar ellos, digamos, a ser la primera fuerza, pero hoy por hoy están bastante al margen de lo que es el poder en Portugal. Es muy importante, yo diríamos que en este sentido Europa está en disputa y dentro de la derecha también, como bien planteabas, Leante parafraseo, sigue estando en disputa cuál es su matriz de valores. Si me voy a Estados Unidos, todos saben que en la última elección, a pesar de la buena elección que hubo Trump, no ganó las elecciones, con lo cual lo dejo ahí. Veremos a ver qué pasa, decía ante Crismar, hay empate técnico en todas las encuestas, es difícil saber qué va a ocurrir hacia adelante. Y ahora, para terminar, algunos datos de América Latina. También un poco con la idea de tumbar el mito del avance de la ultraderecha, si bien es cierto que en Argentina ha ganado Javier Milei y es inequívoco y que Bukele obtuvo un resultado electoral aplastante en El Salvador, pero también es cierto que, lo siento, pero va a ganar Claudia Sheinbaum en México, que Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron hace 2 días. O sea, lo que queremos decir es que América Latina está en disputa. Pero hay un dato, Lean, que me gustaría que diéramos. Es un estudio que ha hecho Mariana Dondo en CELAC Data, sumamente interesante, que es que cuando ponemos población latinoamericana, Lean, por poner población, ¿cuántos, ¿cuál es el porcentaje de población latinoamericana donde gobiernan los gobiernos de derecha? Por un poco, es un dato que me parece sumamente ilustrativo. Bueno, Alfredo, como bien vos decías, es un interesante dato porque en primer lugar hay que decir bueno, que en Latinoamérica gobiernos de ultraderecha de por sí, podemos mencionar al gobierno de Javier Milei, al gobierno de El Salvador de Nayib Bukele y a lo sumo al gobierno de Costa Rica de Rodrigo Chávez, por lo cual juntan un nivel digamos, de PBI y de población muy, pero muy escaso si comparamos con, por ejemplo, dos países como Brasil y como México, que están actualmente gobernados por la izquierda, ¿no es así?
Y como Colombia, y si le añadimos Y Colombia. Bolivia, y si le añadimos inclusive en el cuadro que hemos hecho, no hemos querido ni meter a Chile. Algunos me pueden decir, bueno, pero es que no es del todo izquierda y se abre un debate. Bueno, lo sacamos. El porcentaje, por ejemplo, que de población hoy en día que ocupa los gobiernos de derecha en toda América Latina es el 23%. O dicho de otro modo, tres cuartas partes de la población latinoamericana están gobernadas por gobiernos de izquierdas, progresistas, nacional popular o no de derechas, si queréis utilizar el término así. Pero es que incluso en términos de Producto Interno Bruto, de Producto Bruto Interno, de la riqueza económica media con este indicador, que tiene muchas falencias, pero para que sea elocuente, exactamente igual. Es decir, los países con gobiernos de derecha solo ocupan el 26% de toda la riqueza económica medida por el Producto Interno Bruto. Tres cuartas partes, gobiernos de izquierdas. Esto me han dicho algunos esta semana. Es que, claro, cuentas Brasil. ¿Y qué quieres? ¿Que saquemos a los brasileños del mapa? O sea, yo hay cada cosa que escucho de comentarios. Que si quieres, sacamos a los brasileños porque el dato no te gusta. O sea, y si a lo mejor, y si quitamos a México también, y vamos quitando hasta que al final le salga bien a los valores. Digo, porque te dicen cada barbaridad que llama poderosamente la atención. Pero con esto no estamos diciendo que la derecha no esté avanzando en algunos aspectos y en algunos asuntos y en algunos sentidos comunes. No, 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 no estamos planteando eso. En absoluto. En algunos sentidos comunes seguro. Lo que también estamos planteando es que igual que en perspectiva es importante aprender de lo que pasó en el 2016 y que no toda América Latina se había teñido de gobiernos de ultraderecha o de derecha, hoy en día en la región hay una disputa y estos datos no significa que sea prestante la izquierda en toda la región. De ninguna manera estamos diciendo eso. Lo que tampoco vamos a caer en decir que ya aplastó la ultraderecha y la derecha a nivel regional y a nivel europeo y a nivel global, porque podríamos seguir, ¿no? Hay países importantísimos, lean, ¿no? Que tampoco están gobernadas por la, no sé, India, Indonesia, podríamos seguir, ¿no? Está silenciado, lean. Si nos vamos al G20, Alfredo, la verdad es que solamente podríamos decir, y contando incluso a India y Corea del Sur con muchísimos matices dentro de la ultraderecha, serían tres países gobernados por la ultraderecha, cuatro por la derecha tradicional, dos por el centro, si consideramos a Biden y a Macron dentro de ese llamado centro. Y después la centroizquierda tendría cinco miembros, o sea, cinco países gobernados por la centroizquierda y tres por la izquierda, si consideramos a México, a Brasil y a China como países de O izquierda. sea, me estás La verdad es diciendo que en que el la G20 cuenta nos da, tampoco no lo sale, entonces. no, O sea, bueno, entonces vayamos sacando, ¿no? Para que le salga, no, esto es como forzar la realidad para que tengan razón. O sea, en el G20 tampoco nos sale, ¿no, Lean? tendríamos ocho países gobernados por la izquierda o la centroizquierda y lamentablemente solamente siete países gobernados por la derecha, ultraderecha y dos del centro. Bueno, le mando el pésame a ya saben quién, a Vargas Llosa, por si acaso. Paramos en este análisis de las ultraderechas a nivel global. Queríamos poner un elemento de discusión y de debate. Seguimos en la pizarra.